una instancia final de consulta en la última hora, ¿no? Si hay alguna pregunta, lo vamos a hacer al final de esta presentación. Aquí tienen el enlace de conexión, que es el que están en este momento, así que haciéndolo, guarden este enlace como para hacer todo tipo, digamos, de reuniones y clases futuras, ¿no? Bueno, Eduardo, no sé si crees con la metodología de enseñanza. Bueno, ya has comentado algo. Nosotros tenemos preparado para cada uno de los temas, dado que vamos a hacer las clases en formato virtual hasta ahora. Tenemos preparados PowerPoint que también quedarán colgados de la plataforma, y Geraldine también los pondrá disponible como YouTube. El objetivo de las clases teóricas y prácticas tiene que ser, tendremos que interactuar con ustedes, señalaremos en cada una de las clases teóricas las principales referencias bibliográficas que ustedes deberán manejar. La idea es que sea interactiva, o sea que en un momento determinado, al azar, nosotros preguntemos tal persona, Ricardo Martín, ¿qué duda te quedó? Y puede ser que Alexis complemente con otra pregunta, pero la idea es que sea interactiva, en lo posible, si tienen buena conexión de internet, es que dejen abierta la cámara para poder conocernos y vernos. Las clases prácticas, obvio, el dictado puede llegar a ser presencial, pero hasta ahora estamos pensando en que va a seguir siendo virtual. Mañana vamos a tener una reunión, los integrantes del Departamento de Ciencias de la Tierra con Secretaría Académica, para, en función del protocolo que estableció la Universidad Nacional de Entre Ríos, definir si hay una garantía de lograr aulas con espacio suficiente para todos los alumnos, que haya un monitoreo de ustedes y de nosotros, ya sea con hisopado o con medición de temperatura, podamos lograr alcanzar dictados presenciales. Bueno, aquí Oscar ya le comentó, lunes de 18 a 19 las clases, siempre la idea era nuestra empezar siempre más temprano, pero no sé si este año se vuelve a superponer con las clases de la cátedra de Fito Toledo, que es taller fitosanitario, y siempre él nos decía que si los viernes no llovía, el lunes nos dejaba libre para empezar más temprano. Pero bueno, hasta ahora, como van las cosas, en nuestro horario sería de 18... No, perdón, eso de clase de consulta. Ojo. Sí, de 18 a 19 las clases de consulta, y de 15. Y de más temprano tendríamos las clases teóricas. La entrega de material de estudio va a ser siempre por plataforma, y Oscar, como nosotros decimos, habrá videos explicativos, habrá consulta para resolver los prácticos, y pensamos que la actividad, o sea, del conjunto de la resolución de los prácticos va a ser en grupos que no deberían ser de más de 4 a 5. La entrega deberá ser la semana siguiente, y obviamente habrá que tener una promoción de la práctica, de la parte práctica, con el 100% de los trabajos prácticos. Eso le garantizaría a ustedes que en el examen final solamente rindan la teoría. Oscar. Sí. Bueno, como conducción de regularidad sería la aprobación, como ya hablamos, la aprobación de los trabajos prácticos. Vamos a tener 2 parciales y vamos a tener que aprobarlos con el 60% cada parcial. Y se exige, digamos, un 80% de asistencia a las clases teórica práctica. Esto era en modo presencial. Esto, bueno, vamos a ver cómo sigue este tema de la presencialidad o no, pero de alguna manera nosotros siempre, como decimos que son clases teórico-práctica, pretendemos que el alumno asista la mayor
posibilidad de tiempo para, sobre todo, interrelacionarnos, para transmitir. Muchas cosas no están a veces, no está todo dicho en los apuntes o en el PowerPoint. Siempre se da en la clase teórico-práctica mucho más información de la que... de la que de alguna manera se pasa a través de la plataforma. Así que yo siempre aconsejamos llevar una materia que se aconseja llevar al día, dado que están muy entrelazadas las distintas, sobre todo teorías y las distintas cálculos, y siempre se necesita del conocimiento de los temas anteriores para poder desarrollar el subsiguiente. Así que, como un consejo, es llevarla lo más al día posible, porque, digamos, si pierden el hilo por ahí de cómo va entrelazándose los distintos cálculos, por ahí puede llegar a ser un problemático para la interpretación de los temas futuros. Y bueno, si con esta condición se regulariza, permite acceder a un examen final solamente oral, sin trabajos prácticos, como ya comenzó, como dijo Eduardo. O sea, que lo posible, que intentar de llevar todos los trabajos prácticos al día para poder tener, digamos, esa posibilidad de aprobación de estos trabajos prácticos y acceder a un examen final solamente de tipo oral, digamos, ¿no? Las evaluaciones que tenemos previstas son 2 evaluaciones parciales de tipo múltiple opciones. Normalmente esto se da a la mitad del cuatrimestre y una al final del cuatrimestre, lo cual se deberán aprobar con un 60%. Y la evaluación final, tenemos las 2 categorías de siempre: la categoría de alumnos regulares, donde normalmente es escrita u oral con bolilla de examen. O sea, se saca un tema y se escribe o se defiende ese tema, y el alumno libre deberá resolver algún trabajo práctico que se le dé en ese momento, y aprobar además ese examen, resolverlo y aprobarlo, y seguido de una evaluación de tipo oral también tradicional. O sea que estas son las 2 categorías, digamos, de evaluación final de la materia. Bueno, vamos a tener, por supuesto, no sé si querés comentar algo, Geraldine, sobre la plataforma. No, bueno, ahora cambiamos un poco de formato con respecto al año pasado. Lo único que, en vez de tener pestañas, como está ahí en la presentación, ahora son mosaicos. Pero bueno, todo para hacerlo más ameno. Y digamos, va a estar información sobre nosotros, el equipo docente, primeramente. Toda esta presentación va a estar también disponible. Luego todos los temas de la materia, los temas teóricos, y también va a haber una sección para trabajos prácticos. Así es como va a estar organizada básicamente. También va a haber un mosaico para material complementario, para que chequeen de vez en cuando lo que vamos subiendo también ahí. Así que bueno. Sí, es abundante siempre el material. Por ahí decimos que nosotros pretendemos que ustedes vayan no solamente siguiendo la materia, sino realmente aprendiendo de este tema de lo que es el riego del drenaje, para lo cual generalmente en ese material complementario va incluido no solamente videos por ahí temáticos, sino además bibliografía, inclusive libros completos que ustedes pueden buscar, digamos, rápidamente, para no tener que perder tiempo muchas veces en buscar en internet, que hoy es muy abundante la información, y ya está un poco preseleccionada cuál es la bibliografía que se adecúa un poco más a la cátedra, ¿no? Si bien es muy parecida siempre toda la bibliografía a nivel teórica, digamos, del riego y del drenaje, pero por supuesto siempre hay alguna bibliografía un poco más clara para nuestros conceptos. Bueno, yo quisiera comentar algo clave que nos diferencia de la otra materia, que aquí hay bibliografía, hay mucha bibliografía, pero ustedes lo que van a tener que empezar a desarrollar son conceptos, porque los problemas de la ingeniería no están a veces en los libros. O sea, ustedes van a tener documentación para poder, en función del problema que se plantee como ingenieros, aplicar
la tecnología que han aprendido en esta materia para resolverlos. O sea que el problema es que ustedes empiecen a convertirse en ingenieros. Un ingeniero es una persona ingeniosa que es capaz de desarrollar un esquema para resolver un problema, y eso es que lo que nosotros pretendemos que ustedes alcancen en esta materia. Bueno, si vemos un poquito el programa rápidamente, tenemos un primer tema que hoy vamos a comenzar a ver, que es el agua y su ciclo. Este un poco es un tema introductorio. Esta unidad temática fundamentalmente nos va a tratar de ubicar qué pasa con el agua a nivel mundial, regional y local, y hablar, por supuesto, también de lo que es el riego en las distintas tanto a nivel mundial, Argentina, y qué pasa en nuestro pago chico que es de Entre Ríos, y hablar, por supuesto, y comenzar a hablar de ese ciclo hidrológico que ustedes ya seguramente vieron, no solamente en su ciclo secundario, sino inclusive dentro de la universidad, en lo que es la materia, digamos, de climatología. Y acá vamos a ver justamente este ciclo hidrológico ampliado y detallado para poder interpretar ese ciclo hidrológico. Esa va a ser la primera unidad temática. No sé, Eduardo, si querés comentar la que viene. Está bien. Bueno, tenemos una unidad temática, una segunda unidad temática. No sé si querés comentarla ahora, sí, Eduardo. Sí, el concepto es que nosotros vamos a tener esa introducción que hoy va a desarrollar Oscar, y previo a las tecnologías nosotros vamos a hablar de dos aspectos clave, que son lo que conocemos como hidrología agrícola y lo que conocemos como hidráulica agrícola. A diferencia, por ejemplo, de todo lo que tiene que ver con tecnología de tierras, que tiene una materia que se llama edafología previa, nosotros, el único elemento previo que nosotros tenemos es clima, y lo tenemos que completar con algunos aspectos que en climatología no se ven, que son los aspectos de hidrología agrícola que nos interesan, y los aspectos de hidráulica agrícola que lo vamos a comentar ahora. Sí, Oscar. Sí, bueno, los temas principales de hidrología agrícola que vamos a ver en esta materia va a ser a retomar el tema de precipitaciones, siempre viéndolos de este aspecto, vamos a llamar, del riego y del drenaje, o sea, una nueva mirada de este tema que ustedes ya comenzaron a ver en climatología, el concepto de evapotranspiración y evaporación, conceptos que vamos a prácticamente a calcular a partir de fórmulas que algunas ya ustedes han visto, pero vamos a ampliar todos estos conceptos para hacerlo inclusive mucho más dinámico y más insertarlo en lo que es el cálculo ingenieril de todo este tema. Vamos a ver dentro de la hidrología agrícola infiltración como un concepto fundamental de ingreso del agua al suelo. Esta variable va a resultar una variable trascendente tanto para el riego como para el drenaje. Y por supuesto vamos a ver los escurrimientos, tanto superficial como subterráneo. Vamos a ver que, sobre todo en nuestra provincia, que tiene temas muy importantes de lo que son los escurrimientos superficiales relacionados con los temas erosivos, el tema de acumulación de este escurrimiento superficial para el uso, para el riego, es decir, a través de pequeñas represas o represas de cierto tamaño, todo este flujo subsuperficial que tiene de trascendente importancia para lo que es la alimentación también de zonas no saturadas y zonas saturadas, donde se desarrollan, digamos, las zonas no saturadas donde se desarrollan los cultivos, y vamos a ver cómo todo esto se ve representado en esta hidrología agrícola. También vamos a ver un tema relacionado con otro de los escurrimientos muy importantes que se dan, que son los escurrimientos subterráneos, es decir, el agua subterránea. El agua subterránea, que gran parte de nuestra producción agrícola se ve sustentada en esta agua, sobre todo en nuestra provincia. Vamos a ver, de retomar conceptos y ver cómo esa agua se mueve, cómo la podemos extraer y de alguna manera cuál va a ser esa importancia que va a tener para la producción, fundamentalmente para el riego y relacionado con el drenaje. En el tema en la unidad temática número 3, como dijo Eduardo, la vamos a complementar la visión de lo que es la hidráulica agrícola. O sea, por un lado, el estudio del ciclo hidrológico, el tema número 2, y tema número 3, unidad temática número 3, vamos a ver tres conceptos fundamentales
esta hidráulica agrícola, que van a ser los canales, las tuberías y las bombas. Es decir, con estos elementos vamos a aprender a conducir el agua, llevarla de un punto al otro, ya sea por forma gravitacional a través de los canales o en forma de tuberías a presión y llevar un punto al otro, y fundamentalmente distribuir el agua también para el caso del riego o la captura también para el tema del drenaje. Es decir, que estos temas van a ser fundamentales conjuntamente con el tercer aspecto, que son el tema de las bombas, que son los elementos básicos para dar energía al sistema y entregarle al agua una energía necesaria para poder mover esa agua, sobre todo para lugares de mayor altura, mayor cota, y además también utilizarla muchas veces para el drenaje de zonas bajas, entre otras, ¿no? Es decir, elementos, digamos, que hacen a esta hidráulica agrícola. Hay muchos más, sin duda vamos a ver los principales, estos tres aspectos principales. Sepan de que esta materia es muy amplia, pero de esta manera vamos a ver los puntos más importantes de lo que hace a los aspectos de la hidrología agrícola. Eduardo. Sí, si querés volver uno hacia atrás, Sí. Yo quiero resaltar aquí en hidráulica agrícola, aquí vamos a ver los conceptos que están relacionados con la física. Ustedes cuando hablaron de física, hablaron de trabajo, hablaron de potencia, hablaron de resistencia a la fricción, el peso, todas estas características ahora las vamos a tener relacionadas y vinculadas con estos conceptos de canales, tuberías y bombas. Canales, rozamiento, cañerías, rozamiento por fricción, y en bombas, trabajo y potencia son dos aspectos que ustedes ya vieron en física y ahora lo vamos a ver aplicado a lo que tiene que ver con la hidráulica agrícola en el riego y drenaje. Oscar. Sí. Bueno, base técnica, no sé, Eduardo, si querés avanzar sobre esto. Bueno, este sería uno de los componentes más importantes cuando empezamos a hablar de, ya pasamos el capítulo de hidrología agrícola, el de hidráulica agrícola, y ahora empezamos a hablar lo específico, ya introduciéndonos en el riego. De la misma manera que hay unas bases técnicas para el riego, vamos a tener bases técnicas para el drenaje. Entonces aparece un concepto en que vamos a relacionar no solamente el suelo con la planta, sino también lo vamos a relacionar con el agua y vamos a incorporar el concepto de la relación del agua disponible en la zona no saturada del suelo con los requerimientos de agua por parte del cultivo en función de la demanda evapotranspirante. Entonces aparece un nuevo concepto que se llama necesidad de riego, y este es el que vamos a desarrollar, que va a ser lo que dará origen a el diseño de sistemas de riego, ya sea superficiales, por aspersión o localizados. Entonces van a aparecer algunos conceptos que tendremos que empezar a manejar, y esos conceptos, por ejemplo, van a estar relacionados con la edafología cuando hablamos de las láminas almacenadas en el perfil del suelo, hasta una profundidad radicular, y aparece el concepto de lámina teórica, neta y bruta, que ustedes ya lo vieron en EDAFO como agua útil y fácilmente utilizable. Y un elemento nuevo que aparece y que tiene que ver con química que ustedes vieron, tiene que ver con la aptitud del agua para el riego. No toda el agua que está disponible es aprovechable por el cultivo, algunos generan problemas de salinización de los suelos, otros generan problemas de sodificación de los suelos, hay toxicidades específicas que generan problemas vinculados con el rendimiento de los cultivos, y por eso vamos a aprender directrices y rango de valores en que el agua es apta para el cultivo. Apta para el cultivo. La palabra siempre tiene que ser aptitud del agua. La aptitud del agua tiene un destino. En este caso, aptitud del agua para riego. No hablamos de calidad. Calidad es un término muy genérico, y de la misma manera que hay aptitud del agua para riego, hay aptitud del agua para consumo humano, para la industria, etcétera, etcétera.
Entonces vamos a hablar de aptitud del agua para riego. ¿Oscar? Sí, sí, muy importante estos temas, dado que hoy, como vamos a ver, gran parte de los problemas que tiene el riego es justamente relacionado a este tema, ¿no? O sea, la utilización de aguas no aptas para el riego y se están usando, y esto genera un problema de salinización de los suelos muy importante. Así que este tema va a ser de mucha importancia, sobre todo para que ustedes comprendan, digamos, y aprendan cómo manejar este tema. Bueno, después prácticamente en la unidad temática 5 ya comenzamos lo que son los temas propiamente dichos de riego, donde comenzamos a ver los distintos métodos de riego, ¿no? Es decir, un método primero que vamos a ver son los métodos de riego superficiales, y dentro de los métodos superficiales vamos a ver dos o tres tipos básicos de riego, que van a ser las melgas, los surcos y los sistemas por inundación. Los sistemas como el sistema arrocero nuestro que tenemos en la provincia de Entre Ríos y toda la región litoral. Bueno, esto vamos a ver cómo funcionan, cuáles son los principales métodos a utilizar, y vamos a aprender a diseñar melgas y surcos fundamentalmente como para conocer, digamos, cómo es la metodología para hacer un riego eficiente, digamos, del punto de vista digamos, de este método, que en general es un método de los menos eficientes que tenemos. No sé, Eduardo, si querés ampliar este tema. Bueno, sí, el método de riego superficial es el que más desarrollo tiene en el mundo. Originalmente, hasta que se inventaron las bombas y las cañerías o las tuberías, todo el riego era riego superficial. Con el desarrollo de la posibilidad de aspirar a mayor profundidad y conducir por cañerías, empezaron a desarrollarse otro tipo de riego, y superficies que estaban por sobre los niveles donde estaba el agua pudieron ser utilizadas para incorporar al riego. Entonces, estos riegos son los más antiguos desde el punto de vista tecnológico y no han tenido una evolución para aumentar su eficiencia, pero siguen teniendo un rol importante en el mundo. En el mundo, la mayor parte de los cultivos se riegan mediante métodos de riego superficial, y fundamentalmente está explicado por el riego de arroz en China. Bueno, el otro método que vamos a ver, otro grupo, digamos, porque si bien es un método de riego por aspersión, como se denomina, es un grupo, digamos, de técnicas que vamos a ver, digamos, dentro de este método por aspersión. Esto surge de que existe una gama bastante, digamos, importante de métodos por aspersión. Vamos a ver los métodos tradicionales, donde se intenta asperjar, es decir, que la aspersión es aquella técnica que permite simular una lluvia a partir, digamos, de una tubería y un aplicador de agua, en este caso el aspersor, que permite generar esa lluvia simulando lo que es la naturaleza. Nos vamos a aproximar de alguna manera a generar una precipitación dentro de un área determinada, y lo vamos a ver que podemos hacer con distintos métodos, ¿no? Fundamentalmente van a ser los métodos tradicionales, sistemas móviles o fijos. Vamos a ver los cañones aspersores, los pivot central, los roll-up y todo lo que son avance frontal, y prácticamente también vamos a ver vamos a aprender a ver cómo tener en cuenta para el diseño de los sistemas de riego por aspersión, y ver cómo es la uniformidad de estos sistemas, que es fundamentalmente a lo cual vamos a apuntar. Es decir, no solamente a regar, sino a regar con una uniformidad alta, para que sea siempre pensando de que cuando nosotros hablamos de pérdida de agua en el riego, lo que estamos pensando es que el productor tuvo que sacar agua de un acuífero o de una represa con un bombeo, con una determinada cantidad de energía, y esa energía, digamos, esa agua extraída tiene implícita, digamos, un determinado costo, un determinado valor, digamos, de extracción,
y por lo tanto el perder agua, ser ineficiente, significa perder dinero. Entonces siempre vamos a ver el aspecto económico de todo esto, no solamente el aspecto ambiental, como dijimos inicialmente, sino también fundamentalmente ver el aspecto económico de todo esto, que hace de que se elija una técnica o se deseche una técnica muchas veces por sus costos, ¿no? Así que bueno, esto también vamos a tener que verlo en esta materia. No sé, Eduardo, si querés hacer un comentario de esto. Bueno, yo creo que este planteo que estamos hablando de los métodos de riego por aspersión, como decíamos, es el segundo escalón tecnológico, después de los riegos superficiales. Ya la eficiencia de estos métodos, como Oscar está resaltando, es mucho mejor. El uso de mano de obra es menor. La exigencia de calificación del personal que tiene que utilizar estos métodos de riego es mayor. Y bueno, la tecnología de desarrollo de los equipos está haciendo que en cada momento vaya avanzando y hasta en Argentina se están diseñando, no solamente construyendo equipos, sino adaptando equipos para distintos tipos de riego, desde hortalizas hasta grandes extensiones, pasando por la cereal y oleaginosa hasta algodón, etcétera. Y en alguna parte se está tratando de regar con equipo por aspersión arroz. Pero eso es un comentario que vamos a ver cuando estemos en esta parte. Bien. Bueno, y como último método, digamos, dentro de los métodos de estos tres grupos, grandes grupos de riego, vamos a ver lo que es el método de riego localizado. Esto un poco sería los métodos los más precisos del punto de vista de la aplicación del agua. Vamos a ver que esto tenemos que arrancar con un 90% de eficiencia, es decir, solamente una pérdida del 10% del agua, lo cual en riego es una alta eficiencia, tener un 90% de eficiencia de aplicación. Entonces vamos a ver que este riego localizado, vamos a ver sus dos grandes vertientes, que van a ser el riego por goteo y los riegos de microaspersión. Y por supuesto vamos también a ver cómo esto lo aplicamos tecnológicamente como dijo Eduardo, esto van a ser los métodos mucho más desde el punto de vista tecnificado y por lo tanto necesita una mano de obra más calificada. Vamos a ver que muchos de estos métodos que hoy se aplican en nuestra región muchas veces están relativamente mal manejados, muchas veces con conceptos equivocados o erróneos. Vamos a tratar de, en esta materia, tratar de que ustedes comprendan el funcionamiento de estos y no solamente lo apliquen como hoy se está aplicando muchas veces en forma mecánica, sin tener un razonamiento, digamos, del porqué de muchos de estos riegos, ¿no? Es bueno comentarlo de que muchas veces se venden equipos de este tipo en forma masiva, pero muy pocas veces se da al productor y muchas veces inclusive al técnico que va a operar estos métodos una real explicación y una verdadera, digamos, fundamento de cómo funcionan estos métodos y cómo deberían funcionar estos métodos en forma adecuada. Entonces, vamos a tratar en esta materia justamente de sacar algunos mitos que hay dando vuelta y sobre todo también ustedes enseñarles de cómo razonar, digamos, ante la presencia y ante el diseño de un método de riego localizado. José Eduardo, bueno, de la misma manera nosotros podemos ir diciendo, tenemos que tener más capacitación del personal, mayor inversión en este método de riego y obvio, al tener personal más capacitado, mayor inversión, está destinado a cultivos o producciones que tienen un alto valor agregado. Entonces, y en general no a grandes extensiones. Por ejemplo, aquí en Entre Ríos se está desarrollando para nueces pecanes, por ejemplo, en los cítricos. En Santa Fe todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, frutillas. Existe ahora una tendencia para evaluar el potencial de rendimiento de algunos cultivos, por ejemplo, el maíz, hacer una aplicación de riego localizado en parcelas muy pequeñas, obviamente, para lograr que el cultivo, en este caso el maíz, no tenga ninguna restricción a la disponibilidad de agua
y ver cuál es el potencial del mismo bajo condiciones, obvio, de fertilización y de lograr que el agua esté siempre a capacidad de campo. Sí, Oscar. Bueno, dentro ya pasando, digamos, a la unidad temática 8, comenzamos a ver un poquito estos principios, como dijo Eduardo hoy, del drenaje agrícola. Ya vimos lo que eran las bases técnicas para el riego y vamos a ver en esta unidad 8 lo que son los conceptos básicos para el drenaje agrícola, ¿no? Acá, sin duda, el exceso de agua, por un lado, el riego, vamos a incorporar el agua, y aquí la idea es justamente eliminar ese exceso de agua del perfil, y por lo tanto vamos a tener que ver propiedades, tanto físicas como hidráulicas de los suelos, para poder, digamos, ver cómo mueve ese flujo en medios porosos, y de alguna manera poder eliminar ese exceso de agua con un drenaje. Vamos a ver dos tipos, que son los subsuperficiales y los superficiales, como dos grandes grupos o técnicas a aplicar en el sistema de drenaje. Esto cada vez, yo siempre digo, de que el drenaje agrícola es una técnica que cada vez se hace más frecuente en nuestra zona, producto de que muchas veces los campos bajos, como normalmente se denominan, que son los que generalmente tienen problemas de drenaje agrícola, eran hasta hace un tiempo atrás campos prácticamente que no se usaban, y por la dificultad que tenían estos campos, con el exceso de agua, y bueno, y a partir, digamos, de la falta de superficie productiva, agrícola, y también para ganado, se han incorporado a la producción estos campos que necesitan de la técnica de drenaje. Por lo tanto, esto comienza a ser también una técnica a aplicar en muchas de las superficies de estos campos bajos. Así que bueno, en esta unidad temática 8 veremos el principio de drenaje agrícola. Eduardo, no sé si hay algún comentario de esta unidad. Sí, en general cuando se desarrollaban los sistemas de riego, no a nivel de productor, sino sistemas de riego como comenzaron en Argentina, los sistemas de riego se construían sin sistemas de drenaje. ¿Qué es lo que pasaba? Como los sistemas de riego originales en Argentina eran riegos superficiales de baja eficiencia, había una gran pérdida por percolación, los niveles freáticos ascendían y en los puntos más bajos, como comentaba recién Oscar, empezaron a tener problemas de salinización y sodificación de suelos. Hoy actualmente no se diseña ningún sistema de riego sin que se incluya un sistema de drenaje. Vamos a aclarar que desde un punto de vista político es más fácil inaugurar un sistema de riego que se ve que un sistema de drenaje que está enterrado y no se ve. Pero la idea es que los sistemas de riego tienen que estar acompañados por sistemas de drenaje, ¿eh? Y esa es la situación que nosotros tenemos que tener en cuenta. Bueno, en la unidad temática 9 vamos a ver lo que es el drenaje regional, es decir, esto aplicado justamente, estos conceptos de drenaje, lo vamos a ver en forma, vamos a llamar, de una superficie. Vamos a ver cuáles son los efectos que causa en el rendimiento de los cultivos ese drenaje, esa presencia de agua en el perfil. Vamos a ver y analizar conceptos como el tiempo de sumersión, el concepto de zona saturada y zona no saturada, y ver esto a nivel regional de cómo esto afectaría, digamos, todo el perfil del suelo, y cómo nosotros tendríamos que tratar de, vamos a llamar, controlar al menos, para que haya una producción relativamente sostenible cuando tenemos este tipo de inconvenientes. Eduardo. Sí, en realidad nosotros tenemos que empezar a entender de que la recarga o la percolación es un proceso, en el caso de riegos ineficientes, muy lento. Cuando empezamos a tener problemas de ascenso de la freática, recuperar las condiciones del suelo no saturado en el espacio ocupado por las raíces, de la misma manera es un proceso muy lento. O sea que lo que tenemos que lograr es que los sistemas de drenaje, ya sea regional o parcelario,
estén en condiciones de ir evacuando los excesos hídricos subterráneos a la misma velocidad que se están produciendo, manteniendo los niveles de la freática por debajo de la profundidad radicular. Si no, los procesos de recarga, de descarga, y sobre todo la eliminación, si hay un incremento de sales por la percolación, implican una recuperación muy lenta, y existen técnicas que vamos a ver, que sería riegos con mayor cantidad de agua para poder lavar el perfil del suelo. Un exceso de aplicación de agua para lavar el perfil del suelo, pero con su consecuente problema de ascenso de niveles freáticos. Bien. Bueno, justamente como unidad temática 10, lo que se va a ver es el drenaje de la parcela. O sea, ya yéndonos a una parcela específica, de alguna manera vamos a ver las dos técnicas más importantes, que son el drenaje subsuperficial y el drenaje, bueno, acá está mal, ahí está 2 veces superficial. Uno sería el drenaje superficial y el drenaje subsuperficial. Y vamos a ver estas dos técnicas como las más importantes. Por un lado, ver cómo podemos ver a través de tuberías, de drenajes por tubos y por zanjas, cómo eliminar ese exceso hídrico, ya sea tanto en forma superficial como subsuperficial. Bueno, esto hace más al cálculo directo y tratar de estimar fundamentalmente cuál va a ser la separación de estos drenes, cuáles son las longitudes, cómo ubicar estos drenajes, y ver también algunos sistemas prácticos que se están haciendo en la zona, como son los drenes topos, que son drenes que son de muy bajo costo, o sea, son labranzas que se permiten realizar de muy bajo costo para poder, sin tener que hacer una gran estructura, tratar de drenar una parcela determinada. Así que, bueno, estos son los dos aspectos más importantes a nivel parcelario que vamos a ver. Eduardo, ¿si hay algún comentario? Sí, que aparece aquí un nuevo concepto. Nosotros, tanto los drenajes superficiales como los subsuperficiales, están manejados por el proceso de infiltración. Cuando tenemos infiltraciones muy bajas y relieves muy planos, el agua queda encharcada en superficie y hay que evacuarla de alguna manera para lograr que la parte superior del perfil no tenga agua. Cuando pasa todo lo contrario, tenemos agua en que por la alta capacidad de infiltración se incorpora al perfil del suelo, llega a la freática y eso asciende los niveles y puede llegar a ocupar la zona no saturada, el espacio explorado por las raíces. O sea que aquí juega un rol importante la pendiente y la infiltración y lo que es o la precipitación o el riego como un conjunto de variables que sirven para diseñar estos dos sistemas. Bien. Bueno, y de esta manera llegamos a la última unidad temática, la unidad 11, que es la unidad de legislación hídrica. Es decir, que ustedes ya han tenido una unidad, digamos, o una materia relacionada, digamos, con el tema, digamos, de lo que es la parte de legislación agraria, pero específicamente vamos a hacer algunos comentarios aquí de la parte de legislación hídrica, ¿no? Vamos a ver cómo, de quién es la titularidad de los recursos hídricos, cuáles van a ser las autoridades provinciales, nacionales, las cuales son las que manejan todo el tema y autorizan el uso del agua. Ustedes saben bien, seguramente si no lo saben, vamos a verlo también en esta materia, que el agua es es un bien de uso público, es decir, un bien público donde uno tiene que solicitar un permiso, digamos, de uso para poder, digamos, disponer de ese volumen de agua para una producción determinada.
vamos a ver que hay leyes provinciales y con esto estoy diciendo que el agua fundamentalmente pertenece a las provincias, como todos los recursos naturales, y de alguna manera vamos a ver cómo esto hay que solicitar de alguna manera permiso de ese bien público para un uso particular. Y vamos a ver otro tipo de leyes que hace al tema hídrico, como pueden ser la línea de ribera, la limitación de lo que es el bien público con el bien privado, o el espacio público con el espacio privado en los cursos de agua. Vamos a ver lo que se llama el camino de sirga, bueno, y un poco toda la regulación en las construcciones de obras de dendicamiento que hoy se está dando en toda la zona del delta, digamos, ¿no? Fundamentalmente. Entonces vamos a ver una serie de leyes aplicadas que ustedes cuando ya sean profesionales y tengan que disponer, digamos, del conocimiento de esta legislación, ya se le haga mucho más fácil, digamos, incorporar los conceptos de esta legislación. Así que bueno, de esta manera, no sé, Eduardo, si vos querés hacer un comentario de este tema de legislación. Sí, lo importante es que la legislación hídrica en Argentina es totalmente distinta, por ejemplo, que en algunos otros países en donde el dominio del agua es privado, o sea que el propietario del agua en su parcela, ya sea superficial o subterránea, la maneja a su gusto. En Argentina el agua es pública, como ya dijo Oscar, y entonces la Constitución lo define de esa manera. Otro aspecto que quiero señalar, aparte de que el agua es pública, que es responsabilidad de las provincias, hay aguas que pasan a ser responsabilidad de la nación, como son los ríos navegables, y vieron ahora que está el tema de la hidrovía, Paraná, Paraguay, etcétera. Las provincias quieren intervenir en el manejo de la hidrovía, pero desde el punto de vista constitucional y legal, la responsabilidad del manejo de la hidrovía es exclusivamente de la nación. La nación puede invitar a las provincias a que opinen, pero la titularidad del dominio es de la nación. Bueno, muy bien. Hay una bibliografía, por supuesto, acá vamos a solamente, vamos a poner alguna bibliografía que está normalmente en la biblioteca de la facultad, y por supuesto vamos todo esto lo vamos a entregar, la gran mayoría de la bibliografía hoy está en PDF, así que se la vamos a ir pasando en cada una, digamos, de las unidades de la plataforma. Por supuesto que hay algunos apuntes de cátedra y también, por supuesto, los PowerPoint que se van a dar en clase van a quedar en la plataforma. Se incorpora a partir de este año un manual realizado acá por el doctor Díaz, Eduardo, de manual de buenas prácticas del riego complementario. Así que, bueno, Eduardo, si vos querés comentar un poco todo este tema bibliográfico. Sí, la primera frase que pusiste, el criterio no está en los libros, y me hace referencia a mí desde el 2014, es que la bibliografía no es la Biblia. La bibliografía es una base para que ustedes desarrollen criterios. O sea, lo que no esté en la bibliografía no significa que ustedes no lo tengan que saber. Lo que tienen que saber es cómo resolver problemas, y la bibliografía le va a ayudar a resolver problemas y a entender algunas situaciones en particular. Y Oscar decía lo último, el manual de buenas prácticas para el riego complementario fue dentro de lo que se llama un año sabático. Un año sabático es un año en que la universidad concede a los profesores que así lo solicitan para desarrollar alguna tarea en particular. En el caso mío, propuse la redacción de un manual de buenas prácticas del riego complementario, que ya lo entregué en su momento en abril. Está disponible en formato PDF y bueno, tiene que ser editado por la editorial de la universidad, pero lo vamos a colgar de la misma manera en la hoja web, o Geraldine le pasará el vínculo para que lo puedan descargar. Bien, muy bien. Bueno, los modos de comunicación de la cátedra va a ser por correo electrónico.
el WhatsApp o por la plataforma. Esas son nuestras tres posibilidades más frecuentes. Evidentemente vamos a armar seguramente un grupo de WhatsApp para tener riego y drenaje 2021, que esto va a permitir, digamos, creo que va a ser la forma más rápida de comunicación entre nosotros, ¿no? También puede ser a través de correo electrónico o la plataforma que también, sobre todo cuando haya algo de discusión o fundamentalmente algún foro de discusión específico. Bueno, acá están los contactos personales, digamos, de cada uno de los correos electrónicos, también que ustedes pueden hacernos directamente si algo que no se ha entendido o quedó por ahí fuera, digamos, digamos, sin comprender bien, también nos pueden hacer llegar sus consultas a través de estos correos electrónicos que quedan acá expuestos, ¿no? Bien. Yo creo que con esto le hemos dado un panorama de lo que es la materia, así que yo pediría a los estudiantes que, bueno, si no hagan las consultas correspondientes. Así también lo vamos conociendo, ¿no? Bueno, al final... ¿Hay alguna pregunta? A ver, vamos a recapitular un poquito sobre el tema de, ahí Augusto dice que está muy claro todo, pero si hay alguno que por ahí tienen, sobre todo cómo del desarrollo de la materia y sobre todo cómo el tema de la regularización de la materia, tema de la aprobación, los horarios, quedó claro, pero por la duda, si hay alguna duda. La conformación de los grupos, nosotros pediríamos que ya para la clase que viene, o sea, el lunes que viene, tengan todos los grupos ya armados, de 4 o 5 personas. Que encuentren afinidad entre las personas que integran el grupo. Y los grupos, si quieren alguna consulta en particular, algún día distinto, lo podemos organizar de a grupo, para decir, queremos ver el trabajo práctico número 3 y hacemos la consulta. Ahora, si son varios grupos que quieren hacer consultas de trabajo práctico número 3, nos juntamos en un horario que no se superpongan con otra materia y lo podemos hacer. No tiene por qué ser a continuación del horario que estamos diciendo. Lo único que hay que hacer es que ustedes nos avisen, algunos de los correos electrónicos le avisan a Geraldine, y usamos siempre este vínculo que Geraldine hoy puso. Una cosita quisiera aclarar yo. En el campus también va a haber un foro de novedades en donde nosotros vamos a ir publicando las novedades, ¿no es cierto? Y también un foro de consultas generales. A lo mejor yo lo que voy a hacer es abrir un hilo en el foro de consultas generales poniendo grupos y ahí debajo de eso me van a ir poniendo si quieren los integrantes de cada grupo. Traten de armarlos antes del próximo lunes, sería lo ideal. Sí, porque ya comenzamos posiblemente con algunas cosas el lunes que viene, así que por favor les pedimos eso, que ya vayan armando grupos. Bueno, Griselda, ¿hay que descargar algún programa de los de la FAO para la semana que viene? Si el CleanWatt o... No se te escucha. El CleanWatt y CrowdWatt. Yo lo voy a poner en la página. Bueno. Las indicaciones y de dónde bajarlo. Bueno, entonces ese va a ser el primer práctico que vamos a utilizar, va a ser utilizando ese software de la FAO. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Bueno, ¿hay alguna duda más, estudiantes? Hola, profesor, buenas tardes. Hola, Yo quería Pamela, hacer una consulta sobre, que va a haber 2 parciales, si es un recuperatorio para los 2 parciales o cada parcial tiene un recuperatorio. No, un recuperatorio para el parcial que
en el caso de que no saliste bien, ese parcial tendrías que recuperar. Bárbaro, muchas gracias. Un solo recuperatorio para los dos parciales. O lo que te está preguntando es eso, si va a haber una sola instancia de recuperación por cada parcial. No, un solo recuperatorio para el parcial. Solo podrá recuperar un parcial. Esa sería la respuesta. Bárbaro. Sí, gracias. Capaz me expresé mal. Gracias, Griselda. ¿Otra pregunta, chicos? Bueno, vamos. También quiero comentarle que en esta materia vamos a usar varios software libres que están disponibles por internet para hacer cálculos, por ejemplo, de canales. O sea que le vamos, como Griselda dice, le vamos a ir dando vínculos para que ustedes los descarguen. Desgraciadamente, varios software no se pueden descargar en la hoja de la facultad, en el sistema de internet de la facultad, porque, por ejemplo, hay algunos de origen brasileño, de una facultad de agronomía, que considera que nuestra internet en la facultad es peligrosa, pero es un pequeño detalle, o sea que lo van a tener que descargar en su casa o en algún otro lugar, o que alguien la descarga y comparte los ejecutables. Bien. ¿Alguna otra pregunta más del cursado, chicos? ¿O de la temática de la materia, ¿no? Porque también hemos desarrollado un poco Los cómo hacer prácticos todo. van a tener que ser presentados en Word, y en el caso de que haya una tabla de cálculo, obviamente en Excel, pero en el Excel no las figuras insertadas en el Word, sino las tablas y las figuras insertadas en el Word. No queremos el Excel como un archivo adjunto, sino en el mismo archivo Word, la tabla de Excel, y si hay algún gráfico o figura de Excel insertada en el archivo Word. Sí, la idea es que que los trabajos prácticos comiencen a ser trabajos profesionales, es decir, con diseños, con una breve explicación de cómo fue desarrollado, o sea, de alguna manera con conclusiones, esos temas que hacen un poco al desarrollo de una práctica ingeniería, ¿no? O sea, gráficos relativamente bien hechos desde el punto de vista de la presentación, bueno. Todo eso hace el ejercicio profesional, digamos, ¿no? Saber redactar un cálculo, saber cómo se hace un cálculo, etcétera, etcétera. Sí, las consignas se las vamos a dar nosotros con una lógica de cálculo y ustedes la tendrán que resolver. Y si hay alguna duda, en la consulta que puede ser esa misma semana o la semana siguiente, o a pedido de ustedes, que lo coordinará Geraldine en ese blog, la hacemos para un grupo, para dos grupos o para todos los grupos en general. Bien. Y bueno, y a nosotros nos pagan para dar clases, ustedes exíjanos nos pagan para hacer este trabajo, así que exíjanos si algo no queda claro, si podemos mejorar la presentación, si podemos indicarle más cosas de lo que ustedes creen que faltaría aprender, no duden en hacerlo. Bien. Bueno, si no hay más preguntas, vamos a comenzar con el tema de la unidad temática 1. Sí, Geraldine grabá, salí y entra de vuelta. Yo, mientras tanto, voy a ir cargando